¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan como siempre todos ustedes. Bienvenidos como cada lunes a su taller de historia que ustedes han hecho de sus preferidos. Y eso me da mucho gusto porque demuestra el interés que tienen ustedes para conocer nuestra verdadera historia. Obviamente agradecemos a nuestro club, Yucatán Country, por estas facilidades que nos da de poder transmitir durante este tiempo de pandemia, sobre todo aquí en Yucatán, que la situación pues todavía hasta este momento pues está un poquito delicada, y podemos ver, pues platicar un poco de historia, ¿no? Saludo como siempre a toda la República Mexicana. Esta vez han escrito de diferentes partes, de Montreal, Canadá, de Toronto, saludos. Siempre, como les digo, hay mexicanos por toda la República y allende sus fronteras, y eso me da muchísimo gusto. A Camarillo, California, Texas, Alemania también nos han escrito, de Hamburgo. En fin, les agradezco muchísimo a todos ustedes. Albi, Francia, que constantemente nos ve, y pues nuestra bellísima República Mexicana. Desde luego, la Ciudad de México. La Ciudad de México, esa bellísima ciudad llena de historia, llena de acontecimientos históricos, una ciudad que debe valorar su situación histórica. Puebla, San Luis Potosí, mis amigos de San Luis, saludo mucho a mis amigos de San Luis Potosí. Mazatlán, Sinaloa, Guadalajara, la bellísima perla tapatía, pues evidentemente Mérida, mi Mérida querida, el estado de Yucatán, Valladolid, Tizimín, que escriben por acá, Izamal también escrito, y evidentemente la península, Chetumal, Cozumel, hay escrito de Playa del Carmen. Pues qué bueno, me da mucho gusto que estén ustedes interesados en estos talleres que el Country Club nos ofrece, porque es importante, ¿okay?, que, como les he dicho yo, conozcamos la verdadera historia, no solamente la oficial, ¿okay?, que tiene sus tintes 1000 políticos, sino la verdadera, para que podamos transmitirla, aunque no seamos maestros, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que les quede la duda y podamos entender mejor y poder transformar. Pues bien, estamos, como les dije la semana pasada, mejor dicho hace 2 semanas, pues estamos en una época de aniversarios, casi toda esta década van a ver, como les dije yo, constantes aniversarios. Y por el momento, ahora estamos ya pues a la segunda mitad de julio, ¿okay?, y nos acercamos precisamente al aniversario de lo que se ha llamado la conquista de México. Para muchos, el encuentro entre dos mundos. Sea como sea, es un aniversario que no puede pasar inadvertido, porque de alguna manera nos dio identidad. Y eso es lo que estamos ahorita, vamos a analizar en lo que ya empezamos a analizar las semanas pasadas, que ubicamos la semana pasada el ambiente mesoamericano, la semana antepasada, ¿okay?, el ambiente europeo, y hoy vamos a entrar a los personajes, ¿okay?, de este momento, de esta conquista, de este encuentro, y los vamos a ir analizando, pero no conforme lo hace la historia oficial, que ha puesto buenos y malos. Una historia maniquea, como les he comentado algunas veces, donde estos son los buenos, y son requete buenos, y más buenos que el pan dulce, que nacieron buenos y nunca se corrompieron. Y estos son los malos, ¿okay?, que nacieron malísimos, podridos, peor que manzanas podridas, que nacieron malos, malísimos, maleantes y mafiosos, y desde que nacieron están condenados al infierno histórico. Eso es la historia que lamentablemente, a partir del triunfo liberal en la segunda mitad del siglo XIX, consolidado por los revolucionarios, nos ha llegado a nosotros. Sobre todo cuando no había las facilidades de investigación histórica como hay ahora, ¿no? Pues hay escuelas privadas como el Colegio de México, que es una institución de investigación, instituto de investigaciones jurídicas e históricas de la UNAM, en fin, y muchos otros más los autores, más los historiadores, antropólogos, abogados que se han dedicado a la investigación, porque evidentemente, pues, digo, no hay ningún personaje de bronce más que la estatua, pero nadie estuvo así realmente. Todos tenían vida normal, tenían familia, amaban, odiaban, comían, bebían. O sea, todos los seres humanos, todos
tenemos virtudes y defectos. Todos. Entonces, pues por eso mismo es importante poder entenderlos. Y algo muy importante, perdonando que yo esté redundando mucho con la palabra importante, pero no se me ocurre otra mejor, el momento que les tocó vivir. No podemos juzgarlos con los principios tanto jurídicos como axiológicos del siglo XXI, sino el momento que les tocó vivir. Tenemos que trasladarnos a ese momento para poder saber cómo debieron haber pensado y por qué hicieron las cosas como lo hicieron. Porque los buenos no fueron tan buenos y los malos no fueron tan malos. Pues bien, hoy vamos a entrar a los personajes, vamos a desmenuzar algunos personajes de aquí al primer aniversario que viene, que es el 13 de agosto. ¿Okay? Es un viernes, que por lo tanto vamos a hablar de estos aniversarios. Terminaremos quizá el lunes anterior o máximo el posterior, para luego entrar al que sigue casi inmediatamente, que es el de la consumación de la independencia, también muy interesante. Y así iremos, ¿okay? Durante un tiempecito, ¿okay? Sobre todo si a ustedes les interesa esto, para poder entender lo que se va a decir, porque seguramente se van a decir cosas que no son ciertas, sobre todo a nivel oficial, pero vamos a ver realmente qué fue lo que ocurrió. Hoy vamos a abocarnos a dos personajes, ¿okay? Y los vamos a poner como a tratar de hacerles una radiografía. Quizá el más conocido sea Hernán Cortés, y es el que vamos a mencionar constantemente, porque es el, vamos a llamarle así, el personaje protagónico de la conquista, no solo él, ¿okay? Estuvieron sus capitanes, Pedro Alvarado, Cristóbal de Olid, Gonzalo Sandoval, en fin, una serie de personajes. Pero hubo quienes lo rodearon, ¿okay? Y que la historia ha hablado pestes de ellos. Y antes de tratar directamente a Cortés desde el punto de vista como ser humano y ser histórico, vamos a tratar al personaje del cual hablaremos hoy, que va a ser el emperador Ohueytlatoani Moctezuma o Moctezuma, como le decían los españoles. Y vamos a analizarlo porque es un personaje fascinante y que lamentablemente ha pasado a la historia como un cobarde, como un traidor, como un desgraciado y como un personaje que no tuvo los tamaños para enfrentarse al caso que se dio con la llegada de estos personajes. ¿Ok? Bien. Ya quedamos que el Imperio Azteca no se construyó en un día. Podríamos decir del Imperio Azteca lo mismo que se decía de Roma. Roma no se construyó en un día. El Imperio Azteca se construyó durante cerca de 200 años, desde Acamapichtli, Huitzilihuit, Chimalpopoca, Izcoal, Moctezuma I, Tizoc, Axayácatl, Ahuizol y el noveno, que fue Moctezuma II, o Xocoyotzin, como se le llama también, Moctezuma, como pasó a la historia. Ya quedamos también de que él había sido, cuando él llega, era el auge del imperio. Las construcciones, la ciudad de Tenochtitlan era la envidia de los que la conocían y podían contarla, porque todo el que entraba que no fuera de allá no salía vivo, o sea, cualquier otro elemento indígena que no fuera de la cultura mexica. Pero a lo que voy, estaba en su esplendor para el siglo XVI el Imperio Azteca, política, militar, humana, religiosamente y evidentemente militarmente. Era en ese momento lo máximo. Por lo tanto, ya comentamos también la vez pasada, y lo quiero enganchar por eso, que Moctezuma no era ningún tonto, como lo han pintado. Inclusive hasta en algunas series lo pintan como tonto. No era ningún tonto. Sabía todo. Como dueño y buen tlatoani lo tenía que saber. Por lo tanto, la llegada de estos hombres blancos y barbados que nos han contado en la historia cuando éramos niños, no lo pudo haber sorprendido tanto, porque ya había oído que andaban por allá y evidentemente investigó. Bueno, pero vamos a ver ya, como habíamos comentado, este personaje que
¿Qué papas pelaba en este lío? Para empezar, el emperador, conocido como Tlatoani, como Güey Tlatoani. Culto, preparado, como ya comentamos, valiente entre los valientes, por eso lo habían elegido como emperador. Pero religioso hasta más no poder. Él conocía lo que para los católicos le llamaríamos sagradas escrituras. Él conocía sus códices y las profecías de sus dioses, como ya lo comentamos también. Y él sabía, por las profecías, que algún día, y ese era el chiste, que antes de la muerte del quinto sol, se suponía regresaría Quetzalcóatl para recuperar su trono usurpado por ellos. Entonces había un trauma generalizado de que ellos eran usurpadores. Mientras no viniera el Quetzalcóatl, todo estaba muy bien. Bueno, bien, pero Moctezuma era valiente. Pero cuando le hablan de la profecía del cometa que apareció, de lo que interpretaban los sacerdotes, de la llorona aquella que gritaba, del rayo que cayó y que quemó un templo y que nadie le prendió fuego, ni había lluvia, ni había mal tiempo y todo lo demás, lo interpretan como la muerte del quinto sol. Como que ya venía Quetzalcóatl y estos eran los presagios. El imperio se acabaría después de 9 emperadores. Se acabó. Eso era la situación. Ya no hay más. Se acabó. Y esto lo sabía él y los científicos que estudiaban las sagradas. Entonces, unos científicos muy religiosos. Recuerden que casi todos los imperios mesoamericanos eran teocráticos. Juntaban la religión con el gobierno. Siempre lo fueron. Así eran. Los mayas también así eran. El Alachuinic era jefe militar y jefe sacerdotal. Era normal. Más que unos estudiaban más y otros menos. Entonces, cuando él se da cuenta o él entiende que esto es el fin del mundo, de su mundo, del mundo conocido, de lo que él conocía como tal, pues sí, se asusta. Pero se hubiera asustado hasta cualquiera de los Vengadores de Marvel, Superman mismo. Se hubiera asustado. Porque era algo que la profecía terminaba con eso. Y no fue el único pueblo que creyó en esas profecías del fin del mundo, por Dios. Todos pensaban en eso. La misma Roma se hablaba de una profecía del fin del mundo. El Apocalipsis para los judíos. La caída de Jerusalén en el año 70. Se hablaba también de que era el fin del mundo. O sea, el fin del mundo no era que estallara el mundo, hiciera una explosión, y se convirtiera así el segundo Big Bang, Big Bang, que una explosión tremenda y tipo el planeta de Superman, el Krypton que explotó. No, así no. Los antiguos no lo concebían así. Era un cambio de paradigma completo y total, como pasó. En toda Europa pasó así. Fue el fin del mundo egipcio, el fin del mundo griego, el fin del mundo persa, el fin del mundo romano. O sea, era algo hasta cierto punto del devenir histórico, como ya hemos comentado. Por lo tanto, era normal pensar que el fin del mundo, de su mundo, se acabaría. Claro, decirle esto a los cerca de 300,000 habitantes, algunos hablan de más, que había en Tenochtitlán, era muy peligroso. Era muy peligroso. Esto había que guardarlo en un secreto total y completo. Si esto va a pasar, hay que guardar el secreto, porque los sacerdotes le dijeron a Moctezuma, ¿okay? Tú lo vas a ver. Esa muerte del quinto sol, tú eres el último emperador y tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Hay algunos autores o historiadores de corte esoterista que hablan, esto obviamente no está contemplado,
en ninguna parte. Puede ser, pero hablan de que Moctezuma, cuando supo esto que iba a pasar, se traslada a los lugares donde se suponía estaban ahí los dioses o algo por el estilo, que se supone que estaban en Chapultepec, en el famoso cerro El Chapulín, en el bosque. De hecho, se hablaba de que ahí había un famoso árbol, unos dicen el árbol del sargento, otros de otro nombre, en donde era como una fuente de energía, y se hablaba que desde Netzahualcóyotl, ¿okay?, era como una puerta energética, vamos a llamarles. Pero estamos hablando, o sea, no van a pensar que ya fue la verde, no. O sea, simplemente estoy tomando en cuenta otros autores de otras corrientes, inclusive no históricas, no filosóficas. Pero para que tengamos un esquema grande. Y que Moctezuma se fue a Chapultepec, al que conocía perfectamente bien dónde estaban esas fuentes. De hecho, Moctezuma tiene un baño allá. Los baños de Moctezuma están en Chapultepec. Y que es ahí donde él tiene, como el conocimiento que tenía, no sabemos por qué tanto conocimiento pudiera tener, porque lamentablemente cuando vino la destrucción, principalmente por parte de los tlaxcaltecas, se perdió mucho de este conocimiento filosófico de los aztecas. Pero si Moctezuma era, como dicen que era un tipo muy preparado, probablemente interpretó, o no sabemos qué fuerzas podía él manejar como sumo sacerdote que era. Y que cuando vuelve a Chapultepec vuelve más deprimido. Según los historiadores esoteristas, hablan de que es probable de que la respuesta de esa fuente energética o esa interpretación o no sabemos qué, le haya dicho no. Tú tienes que enfrentarlo. No puedes irte, no puedes huir. Tú tienes que enfrentarlo. Eres tú el que lo va a enfrentar. Entonces él ya sabía que los iba a ver. Él ya sabía que su fin del mundo venía. Vamos a tratar de entender a Moctezuma, ese valiente maltratado por la historia oficial. Entonces, ¿cuál fue la situación de Moctezuma? Uno, solamente decirlo a los que sabían y podían entender la llegada, o mejor dicho, más que la llegada a la muerte, ese quinto sol, con la llegada de los extranjeros. O sea, esto no se va a decir. No van a pensar que todo el pueblo sabía. Uno. Dos. Mantener ese secreto únicamente entre la clase gobernante, pero sacerdotal. Y aquí viene algo muy importante que también vamos a analizar junto con Pegado. La milicia. Los aztecas tenían fama de ser extraordinarios militares. Con excepción del pueblo purépecha, todos los demás estaban sometidos bajo, como les dije, bajo el huarache azteca. Por lo tanto, eran geniales, genios. Y la alianza que habían hecho con Tlacopan y con Texcoco, estaban perfectamente bien concentrados. Pero los militares eran los militares. Pensaban como militares. Pensaban en guerra, en sangre y en muerte. Pensaban no tanto en exterminio, no, porque la idea del azteca no era exterminar, era hacer miles de prisioneros para sacrificar a Huitzilopochtli y a Tlaloc, los principales dioses de Tenochtitlán. Invencibles. Usaban un traje de caballero águila o caballero tigre o jaguar, como quieran llamarle, que en los libros de texto lo pintan muy bonito, muy elegante. Ay, quiero disfrazarme así para el carnaval. O sea, no era tan así, o sea, asustaban, porque era una cabezota que te ponían unas plumas, o sea, era algo que el simple verlo daba miedo. Y con esto dominaban a todos los pueblos de la región y más allá de la región de la Náhuatl, ya comentamos. Entonces, ellos no tenían por qué ser enterados
de lo que podríamos llamar hoy en día la alta política, y no van a ser enterados. Por eso no van a entender. Ahora, aquí hay otra cosa. El hermano de Moctezuma se llamaba Cuitláhuac, que era su hermano, y era el jefe, lo que hoy llamaríamos secretario de la Defensa Nacional, secretario de Guerra del ejército mexica. Era el bueno del ejército, era el príncipe Cuitláhuac. Tenía su palacio en Iztapalapa, allá, el palacio de Cuitláhuac. Era el príncipe de príncipes. ¿Ok? Bien. Él era un guerrero y lo habían preparado para la guerra. Era el hermano de Moctezuma. Pero no le van a decir lo de la profecía. Por eso va a venir el choque, que es lo que vamos a comentar ahora, con su hermano. O sea, para Cuitláhuac, los extranjeros eran unos invasores que se metían a su imperio. ¿Ok? Bueno, entonces ya tomando en cuenta esto, cuando se le informa a Moctezuma, por medio de los códices, las pinturas, que ya estaban en territorio cercano, dominado por ellos, entiéndase Veracruz hoy en día, viene entonces la tercera estrategia. La primera, no decirlo al pueblo. La segunda, no decirlo al ejército. Y la tercera, hacer que se vayan. Hacer que se vayan para que no se acerquen allá. Lo importante era que todo quedara en un chisme. Ya. Como había habido otros, desde la época de Axayaca, desde la época de Chimalpopoca, por ejemplo, que lo mataron. ¿Okay? Los tepanecas creyeron que venían los de Quetzalcóatl, una serie de cosas. O sea, chisme, que no llegaran hasta ahí. Y es cuando les van a mandar regalos a Cortés y a sus hombres. Bueno, van a recibir los primeros regalos de Moctezuma. Cortés los va a recibir. Pero aquí vamos a entender también la idea de Hernán Cortés. Hernán Cortés, junto con sus hombres, era gente que venía a hacer fortuna por acá. Los capitanes, al menos, eran gente relativamente culta. Habían pasado, pero así pasado, por la universidad. Y la mayoría de ellos eran antiguos aristócratas, sus padres, sus abuelos, que habían sido arruinados por toda la guerra de reconquista en España. Y venían a hacer blasones aquí. Y al pan pan y al vino vino. Venían a enriquecerse en la América. Ya no cabían en España. España, como un capón de sidra, champán, estaba sacando, ya, ellos ya no tenían cabida ahí. Entonces vienen acá para rehacer su vida. ¿Tenían las posibilidades de volver a España? Eso no lo podemos saber. Hay quien dice, se enriquecían y volvían a España. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La inmensa mayoría de los que se enriquecieron cuando terminaron todas las conquistas, fue un porcentaje mínimo quien volvió a España. La mayoría se quedó aquí. Con la lana mucha o poca, pero se quedó aquí. Y los que se fueron a España, la mayoría fueron llamados y obligados a ir porque al rey no le gustó que estuvieran aquí, porque el rey sentía y tenía el derecho, porque así era el derecho de conquista, a que esas tierras eran de él y no de los conquistadores. Tú ya conquistaste, muchas gracias, ahora esto es mío, porque la corona la tengo yo y no tú. Y cuando el conquistador tenía demasiado carisma, como el caso de Cortés, por ejemplo, no convenía que se quedaran aquí. Entonces, bajo cualquier pretexto, los jalaba, y entonces les impedía volver a España.
pero la mayoría se quedó. O sea, que esta idea de enriquecerse para volver ahí, no sé de dónde la sacaron. Porque la mayoría que pudo se quedó, inclusive los soldados, estoy hablando principalmente de los de Cortés, ¿okay?, que recibieron poco oro físicamente hablando, porque se perdió, recibieron solares, ¿okay?, terrenos de los antiguos príncipes aztecas. Se quedaron, hicieron familia, y tenían dos familias, Almor sí, Almor no, o sea, digo, pocos escritos de lo que es el soldado raso, pero se quedaron. Y cuando vino la racia ordenada por Carlos V primero y luego por Felipe II, de eliminar a todos los conquistadores, sea soldado raso o sea el capitán general, la mayoría se quedó. Ese famoso misterio conocido en la historia como el misterio de la noche triste, los sobrevivientes, que fueron pocos, no llegaron ni a 1000 soldados españoles, se quedaron aquí, pero casi todos murieron raro. Y entonces viene la teoría, que el rey los quiso eliminar, porque quería gobernar. Entonces, un español, aunque sea soldado raso, estuviera aquí, el rey no podía gobernar. Pero eso es otra historia que vamos a ver más adelante. Lo importante acá es que Cortés venía con un grupo de gente, porque lo que venían buscando en primerísimo lugar era la lana, para recuperar sus blasones perdidos y los de su familia. ¿Ok? Cuando pasaron primero por Yucatán, se bajaron en Cozumel, no hubo gran lana, no había. Luego se bajaron en Champotón, tampoco. Y luego se bajaron en Centra, donde les dieron a unas mujeres. Bueno, ahí ya va mejorando la cosa. ¿Okay? Pero cuando vieron la verdadera, o sea, los tesoros, fue en Veracruz, cuando llegan los enviados a dárselos a Cortés. Otro error, creer que Moctezuma le llevó a Cortés lingotes de oro. Toma. No fue así. Le llevó lo que era preciado para ellos, para los aztecas, claro. Vasijas, obras de arte que sí tenían rodajas de oro, cosas así, que ninguna sobrevivió. Porque para los españoles eso no era arte, no lo entendían, ni siquiera Cortés. Entonces, y era un montón, era algo así como una cosa así como esta, pero más que obras de arte, que al final de cuentas, cuando salen de Tenochtitlan huyendo, eso lo vamos a comentar luego, las van a fundir, eso sí, las van a fundir en lingotes o lingotitos de oro, para no cargar la cosa, los van a fundir, que es lo que se perdió. Bueno, pero he aquí, y volvemos al punto de vista. ¿Por qué le llevó regalos entonces y no quería que fueran? Porque era otra la lógica. Uno, para los aztecas, ese metal amarillo que era el oro, era meramente para adornar y ya. No le tenían gran valor a eso. Uno. Y dos, la lógica de ellos era a la inversa que la de los europeos. Ejemplo, si hacían sacrificios humanos a Huitzilopochtli, era para que Huitzilopochtli les permitiera un día más, es decir, hablado negativo, no les acabara su mundo, para que hubiera más soles. O sea, era la cuestión a lo negativo. Pero para la mente española, el regalo, el presente, o sea, el obsequio, era una invitación a que vente a mi casa. Y además, si eso era lo que le regalaban, ¿qué más habría ahí adentro? O sea, eso tenemos que entenderlo. Por eso, o sea, no es que fuera un tonto, pues en la historia oficial nos dan a entender que era un tonto. Qué bruto era, les mandó oro y todo lo demás, que ni siquiera nos aclaran qué tipo de oro era, porque ya que quedamos de que eran obras de arte, no era oro. Pues. Y el comentario del autor del texto. Y con esto
fue una invitación para que los españoles entraran. Pero es que no era eso. Ante la mente de que yo sacrifico, yo te regalo, pero tú te retiras y no me destruyes, no hay problema. Así lo hacían. Pues para ellos era lo mismo. Te regalo, te doy esto, pero te retiras. No tiene nada de ilógico lo que hizo Moctezuma. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora. No, es que no pensó como ellos. Debió haber pensado como ellos. Ajá. ¿Y cómo iba a pensar como ellos si no los conocía? No podía pensar como ellos. A mí me gustaría que alguien me diga cómo piensan los muertos. Si creemos en una vida futura y que hay un cielo, ¿cómo piensan los que están ahí arriba? Como nosotros, otra vez. Es obvio que es otro esquema, otras reglas. Moctezuma hizo lo que como emperador debió hacer. Tratar de proteger a su pueblo para que ellos se vayan, porque esa era su lógica. Ahora, la cosa no funcionó, porque no solamente no se fueron, sino que avanzaron más hacia el centro y tuvieron una ventaja a los españoles: la alianza con todos los indios, que va de Veracruz hasta el Valle de México. ¿Por qué? Porque todos esos eran tributarios, sojuzgados y maltratados por los aztecas. Los aztecas los maltrataban, y Cortés vio un maltrato, Cuando llegó a Zempoala llegaron dos enviados de Moctezuma para cobrar tributo a los zempoaltecas, coincidió con que estuvieran ahí. Se dio cuenta cómo maltrataban a los pobres zempoaltecas, que estaban muertos de miedo. O sea, los maltrataban, por eso no los querían. Una cosa era que yo me pagues tributo, pero al menos te paso ahí la mano en el lomo. Ay, hijito, eres muy buena onda, que no sé qué. Es como cuando uno, cuando había exámenes orales, ¿no? Te examinaba un maestro, lo hacías muy mal y te decía el maestro, bueno, más o menos, no te preocupes, hijito, está muy bien la cosa, no te preocupes, pero nos vemos la prueba, pero no te preocupes, nos vemos la prueba. O salías está contento. Me tronaron, pero estoy contento. Pero si te dice el maestro, qué bruto eres, qué idiota, qué imbécil, ahora, fuera. Obviamente sale fuera de él. Y fue el trato, el maltrato que los aztecas hicieron con todos sus tributarios, lo que hizo que los odiaran. Independientemente también de los sacrificios humanos. Bueno, ¿qué ocurre? Esa fue la tercera estrategia. Falló, porque Cortés siguió avanzando. Y conforme fue avanzando, luego vamos a enfocarnos de último a Cortés, conforme fue avanzando, le siguió mandando regalos. Porque decía, todavía hay tiempo. O sea, él seguía pensando, se tienen que ir. Pero no se fueron, porque las lógicas de ambos eran diferentes. Y viene entonces el cuarto y la última estrategia. Aquí viene. Cuando se dio cuenta Moctezuma por los informes que su lógica, la lógica de ellos, de los aztecas, no funcionaba y seguían avanzando y se les seguían uniendo, entonces va a cambiar su esquema. Nada más que aquí sí. Entonces fue una mala política. No. Hizo lo que tenía que hacer, nada más que no le funcionó. ¿Por qué? Porque desde que llegaron a Veracruz, hagan de cuenta que no había obviamente la electricidad, ni había hoy la luz roja de que anunciar, ¿no? Simplemente Cuitláhuac fue informado también de que estaban allá. Y lo primero que hizo fue presentarse a su hermano y decirle, ya están aquí esos extranjeros, ¿ok? Se están aliando con los zempoaltecas y luego se van a aliar con los totonacas, así que hay que aplastarlos. Da la orden para que yo vaya y los arrase, como he arrasado con todos. Y aquí, cuando Moctezuma no da esa orden, y no la da, aquí viene la cuestión, ese pleito que nos han hecho admirar a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc, que también estaba en ese bando, que todavía no figuraba, ¿okay? Y nos han hecho despreciar a Moctezuma, porque no nos explica realmente cómo estuvo la cosa. Para Cuitláhuac como militar, había que atacarlos y acabarlos, como lo habían hecho con todos, vaya.
igualito. Pero Moctezuma sabía algo más que no sabía Cuitláhuac, que esto era el fin, que el imperio se acababa, iban a hacer un nuevo mundo, un sexto sol que ya no sería el sol mexica. Y lo sabía él y los sacerdotes que apoyaban a Moctezuma. No tiene caso la fuerza, porque nos van a vencer. Y aún venciéndolos nosotros a ellos, o sea, Cuitláhuac a ellos, va a ser una victoria pírrica, porque van a venir más. Van a venir más. Desde hacía tiempo ya sabía que estaban por allá. Era lo que Cuitláhuac no captaba. Todo era tan sencillo como enfrentarse, vean ustedes las lógicas, como enfrentarse a unos totonacas, a unos tlaxcaltecas y los aplastaban, listo, se acabó. Pero Moctezuma iba más allá, o sea, era más inteligente y tenía más conocimiento. Esto se acabó. Hagamos lo que hagamos, lo dice la escritura, se acabó. Estaba profetizado desde que llegamos al lago de Texcoco y me tocó a mí, ni modos, no vamos a hacer nada. Entonces, ¿y eso no es cobardía?, me preguntarán algunos. No, porque aquí viene lo que no te cuentan: salvar al pueblo azteca. Esto es algo muy interesante, ¿eh? Había cientos de militares, había un grupo político en el poder, pero había ciudadanos, o sea, lo que hoy llamaríamos ciudadanos, vaya. O sea, había gente civil, familias que tenían su calpulli, que lo trabajaban, que tenían sus chinampas, o sea, que no se metían como hoy, que no se metían en política, ni hacían nada de nada. Esa gente inocente, trabajadora, que tenía familias, era la que Moctezuma quería proteger. Si daba la orden que se le enfrentara a Cuitláhuac, número uno, podían perder porque eran otros, no eran los mismos de la región, eran extranjeros, y se hablaba que tenían unos ciervos inmensos, que eran los caballos, que tenían unos animales gigantescos que emitían unos sonidos espantosos, que eran los perros, que tenían unos animalitos que eran miles muy raros, gordísimos, que eran los cochinos, más las armas que traían. O sea, Moctezuma sabía, esto, suponiendo que les ganemos, van a venir más. Y van a venir más, claro que van a regresar más. Entonces hay que evitar el baño de sangre. Y es el kit de nuestra historia. Moctezuma, como Hueytlatoani y un buen gobernante, trató de evitar el baño de sangre. Si esto ya se acabó, si van a hacer el sexto sol como él estaba convencidísimo, que nazca de la mejor forma. Si ellos ya llegaron para quedarse, hay que pactar con ellos. Así de simple. Nos han acostumbrado a que este tipo de pactos es cobardía, traición. Malditos, porque nos han enseñado a admirar la violencia en la historia de México. Nos han enseñado a admirar a los guerreros en la historia de México, y por lo general perdedores. La historia de México está llena de violencia, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y empezamos desde acá. ¿Por qué no nos enseña en la era colonial? Porque no hubo violencia, porque hubo paz, hubo cultura. ¿Por qué no se alaba a don Porfirio? Porque hubo paz. Porque la idea del liberalismo en primer lugar y luego de la revolución era la guerra. Había que justificar la guerra y a los derrotados. Luego nos quejamos de por qué México está en guerra hoy en día, porque estamos en una guerra contra el narcotráfico.
¿Y por qué hay tanta violencia? Porque eso ha formado al mexicano. En vez de formar la paz y la unión, ha formado lo contrario. Y no de ahora, ni del siglo pasado, sino desde la segunda mitad del siglo antepasado. Ha fomentado la guerra, la violencia. El héroe guerrero es el que cuenta, el héroe pacifista no cuenta. Y el héroe guerrero, aunque pierda, lo han perdido todos, o la mayoría, pero es el bueno. Entonces, somos un país que nos educaron con la violencia y con la derrota. No es tiempo ya de cambiar esto. No es tiempo ya de enseñar la otra parte. ¿Qué era lo que quería Moctezuma? Pero ¿cómo lo tenemos en Moctezuma? Como un cobarde en primer lugar y en un segundo lugar como un traidor. Cuando lo que pretendía era evitar el baño de sangre. Lo que pretendía era que, ante lo irremediable, pactar. Él no pensaba que podía volver a hacer las cosas igual. Se acabó. El imperio de su padre, Huizol, se acabó. El imperio de su abuelo, Xayácal, se acabó. A él le tocó en suerte, ni moros, ahora a pechugar. Falló la idea de que se retiren. Bueno, pues ahora ahí vienen. Pues ahí vienen, hay que pactar con ellos. Claro, que esto Cuitlava no lo entendió. Por eso de Cuitlava hay un montón de monumentos en todos lados. De Moctezuma no hay uno solo. Al pacifista no se le hace monumento. Pero al guerrero, ¿qué tal? Al que derrama sangre y sangre inocente, ¿qué tal? ¿Cuántos monumentos tiene Zapata? Villa. El mismo el cura Hidalgo. Alguno tiene Don Porfirio. Alguno tiene Iturbide. Alguno tiene Moctezuma, del que estamos hablando. Fíjense cómo nos van creando una imagen de un solo lado. Y una imagen totalmente violenta que al mismo tiempo tiene mucho de derrota. Eso, para mí, es un crimen de lesa historia contra los mexicanos. Y no de ahora, desde hace algún tiempo. Por eso es oportuno que en estos aniversarios analicemos como lo estamos haciendo ahorita y pensemos cómo estamos. Entonces, Moctezuma quiere eso, cosa que claro, no lo puede creer. O sea, dice, ¿por qué no los detenemos? Nunca lo entendió. ¿Por qué no los detenemos? ¿Por qué no los detenemos? Y los dejó avanzar Moctezuma. Los dejó avanzar. Lo que pasó en Cholula hasta hoy sigue siendo un misterio, porque nunca se comprobó, a pesar que los tlaxcaltecas lo dijeron, de que los cholultecas eran la vanguardia de los aztecas y que estaban vendidos a los aztecas para que no los sacrificaran a ellos. Que Cortés confió en los tlaxcaltecas es una cosa muy diferente a que realmente los cholultecas hayan hecho o hayan pensado ponerles un 4. Nunca se pudo saber esa famosa matanza de Cholula, si realmente los cholultecas pensaban eliminar a los españoles por órdenes de Moctezuma. Los tlaxcaltecas son los que avisaron que tuvieran cuidado porque los cholultecas eran malas gentes, porque eran amigos de los aztecas. Y luego, en las cartas de relación de Cortés y Bernal Díaz del Castillo, justifican la matanza diciendo que no vieron mujeres, que no vieron niños cuando entraron, que vieron trincheras, que vieron piedras acumuladas como para darles en la torre a los españoles. ¿Ok? Pero esa, volvemos a lo mismo, es la versión de ellos, de los españoles, y la versión de los tlaxcaltecas, que al final de cuentas van a justificar la matazón que hicieron. Si realmente los cholultecas intentaron
trabajar para Moctezuma acabando a los españoles, pues fracasaron, porque se les adelantó Cortés. Y si no era cierto, y fue un chisme de los tlaxcaltecas, de todas maneras, esta masacre impactó al ejército de Cuitláhuac, porque se dio cuenta que no iban a ser presa fácil. Y después de Cholula, ya seguía México. Y bien, llegamos al 8 de noviembre de 1519, cuando Cortés entra a la Ciudad de México con toda su gente, y Moctezuma lo recibe. Según la tradición y según la historia, el lugar donde fue el encuentro entre Moctezuma y Cortés es donde hoy está la iglesia del Jesús Nazareno, el Hospital de Jesús, ubicado entre las calles Pino Suárez y 20 de noviembre en el pleno centro histórico de la Ciudad de México. De hecho, hay un cuadro, un óleo muy grande en la pared del convento que se ve por fuera, o sea, se ve desde la calle, de los autos, donde está la entrevista. Se supone que hay un islote donde allá se entrevistaron. Lo que dijo Moctezuma ha sido mal interpretado y se le ha llamado cobardía, se le ha llamado vendido, porque recibe a Cortés, le da la bienvenida, y creyendo realmente que esto era el fin y tratando de que se acabe esto, le dice a Cortés que todo lo que ve es suyo y que él, Moctezuma, lo ha cuidado. Tengan en cuenta que ellos se creían usurpadores, y si creían que Cortés era Quetzalcóatl o alguien enviado por él, porque quizá llegaron a creer que cuando Cortés les habló de Carlos V, es probable que Moctezuma haya creído que ese Carlos V era Moctezuma, era Quetzalcóatl, y que él era su enviado. Por eso le dijo que todo eso era de él, y Cortés le dijo: no, esto no es mío, es de mi señor, el más poderoso de los reyes del mundo, el señor don Carlos V. Y fue cuando Moctezuma se sorprende y repite, según la traducción, pues saluda mucho al Señor Todopoderoso, y remítele mis saludos, y que yo he cuidado esto para él. Ese diálogo traducido ha sido muy mal interpretado como una cobardía, pero no lo era. Era una diplomacia, creyendo que ese señor representaba un poder muy grande y para evitar males mayores. Y entonces lo va a alojar en el Palacio de Axayácatl como huésped, a él y a todos los españoles. El Palacio de Axayácatl, para su información, es el que donde hoy está el Nacional Monte de Piedad, en la Ciudad de México. Hace como un año, un poquito menos quizá, en las reformas que hicieron en los sótanos del Palacio de Axayácatl, perdón, del hoy llamado Monte Piedad, allá encontraron varias escalinatas y varias cosas del Palacio de Axayácatl, donde se alojó Cortés precisamente. Están en eso, sacando cosas y descubriendo para que posiblemente algún día haya acceso al público. El templo de Axayácatl, o mejor dicho, el templo del palacio, estaba frente a la puerta, viene siendo la puerta que da al poniente de la Catedral de México. Ahí es donde está el Palacio de Axayácatl. De hecho, está entre las calles 5 de Mayo y Tacuba. Ahí está. Era el Palacio de Axayácatl, hoy está el Monte Piedad. Pues ahí los van a alojar. Y Moctezuma los va a tratar bien. Los va a tratar porque quiere llegar a un acuerdo. Y una prueba contundente es que le da hasta a sus hijas. Porque Moctezuma, tomando en cuenta, aclaro, que pensaba que era el fin del mundo, de su mundo, si ya iban a hacer un sexto sol y ese señor que estaba allá iba a ser el bueno, pues lo mejor sería unirlo con sus hijas para que quedara la sangre real de Moctezuma y la sangre del nuevo grupo. O sea, una fusión de la nobleza mexica con los españoles. Esa era la idea. Moctezuma sabía que él era el último emperador, que lo que seguía ya no le iba a competir. Pero si mezclaba
a sus descendientes con ellos, la hacía. Claro, esto se ve como un individuo que entregó a sus hijas, que para que las corrompan, las prostituyan, que las veían como que las violaron. Bueno, era la mentalidad que tenían ellos. Pero estamos hablando de Moctezuma. Lamentablemente, Cuitláhuac ve todo esto como una cobardía, como una insensatez de su hermano, y como militar que era, decide dar un golpe de estado contra su hermano. El hermano, o sea, Moctezuma, tenía el poder militar total, pero el jefe del ejército, el directo, era Cuitláhuac. Y si ya había metido a sus aposentos, hasta sus sobrinas, todo el mundo, la única manera era eliminando a Moctezuma. Y esto luego lo cuentan. Y en el palacio de Iztapalapa, donde vivía Cuitláhuac, se va a preparar un golpe de estado para derrocar a Moctezuma por su propio hermano, quitarlo de en medio y nombrarse Cuitláhuac emperador, para que él sí sacara a los españoles. Pero ya esto lo veremos la próxima semana. Pues muchas gracias y seguimos con estas series de aniversario, ¿ok? De aquí, al menos sobre Cortés y los mexicas, hasta el 13 de agosto, que es la fecha que es los 500 años de la conquista de México. Muy buenas noches y que tengan un excelente inicio de semana.